Nuevamente, buenas tardes, sean bienvenidos. Vamos a iniciar ya este ciclo de hoy. Hoy vamos a hablar del proceso de diseño. Específicamente, pues a nosotros nos incumbe aprender sobre el diseño de moda. Vamos a ver diseño de moda desde la ingeniería, ¿sí? Pues yo quisiera darles un poco más, pero pues yo no soy diseñador de moda, yo soy ingeniero industrial. Entonces, pero tengo las pautas, el Nachi, conocimiento ingeniero Juan. para poderles explicar este tema. Eh, pues sin más preámbulos, arranquemos y, y cualquier duda, pues ya saben, aquí estoy para lo que ustedes crean conveniente preguntar, con mucho gusto. Voy a apagar mi cámara así por aquello de la conexión. Y espero el favor de todos tener cerrados los micrófonos para que no hayan interrupciones y podamos avanzar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tema? El objetivo de este tema es desarrollar habilidades que permitan la identificación de las necesidades del cliente. Si bien es cierto que para diseñar se requiere de toda la creatividad, de toda esa habilidad de dibujante y toda esa habilidad de poder obtener esa información, eh, aquí queremos ver o queremos destacar que es importante que ustedes sepan a qué necesidad puntual le están apuntando. No se trata de diseñar por diseñar, ni de crear cosas y después empezar a rogarle a la gente que nos la compre porque pues la creamos y para nosotros es bonita. No, se trata de identificar cuál es esa necesidad a la que nosotros queremos satisfacer, ¿sí? Y poder llegar directamente a ese cliente. Otro objetivo de esta clase es poder crear bocetos básicos para el desarrollo de moda. Pues espero con esta charla y con la explicación que se les va a dar, poder darles unas pautas para crear un boceto. Sin embargo, pues es algo, sabemos que no lo vamos a aprender ya hoy, mejor dicho, vamos a ser los mejores dibujantes y de aquí en adelante ya no, pero pues estará este video y otros videos en los que ustedes seguirán desarrollando esas habilidades para crear estos bocetos y poder plasmar las ideas que a ustedes les pueda parecer conveniente para satisfacer esta necesidad. Otro objetivo es aplicar esos conocimientos dando paso a la creatividad y la innovación. Es decir, todas esas fortalezas que ustedes tienen, tómenlas, apliquen estos conocimientos que se les ha venido impartiendo durante estas secciones y durante esas sesiones, perdón, y hacer uso de todo aquello que nosotros vamos viendo en nuestro entorno para crear esos diseños o esos bocetos o esas ideas o todo lo que ustedes puedan tener en mente. Entonces, ¿qué es el proceso de diseño? Como dice acá, es quizá uno de los más importantes y complejos, ya que este tiene como objetivo plasmar los gustos y necesidades que se pretenden cubrir para para la satisfacción del cliente a través de un producto. Entonces, aquí, digamos, hablándolo de forma general, el proceso de diseño interfiere o tiene que ver con todo aquello que va de la mano de la creación de un producto. Pero cuando nosotros hablamos de diseño en general, pues estamos hablando de diferentes productos, de diferentes roles, ¿sí? Cada diseñador tendrá un rol importante. Si estamos hablando pues de productos industriales, pues ya veremos los diseñadores industriales o el diseñador de productos para carros, para el hogar, para
satisfacer diferentes necesidades. Lo que nos compete a nosotros en este caso es el diseñador de modas, ¿verdad? Entonces, esperen un momento. Entonces, el diseño de modas tiene un proceso como todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Si yo estoy en producción, hay un proceso para la producción. Si yo estoy en el área de diseño, pues habrá un proceso para el área de diseño, ¿sí? Y ustedes pues ya durante estas clases, digamos, hemos hablado de lo que es el proceso, que es esa serie de actividades que nosotros hacemos de forma lógica, organizada para llegar a un objetivo final. En el diseño no es diferente, en el diseño también hay un proceso, ¿sí? Iniciamos con una investigación, luego vendrá un reconocimiento de esa necesidad, una ideación, habrá un prototipo o una muestra y luego se tendrá que hacer las pruebas de uso. Entonces, importante, cuando hablamos de investigación, cuando hablamos de proceso de diseño, no podemos dejar de lado la investigación, ¿sí? Como les decía al inicio, nosotros no podemos sacar un producto al mercado tan solo porque a mí me parece que es lo que necesita el mercado o porque en algunos casos, y sería como la mayoría de los casos, porque mi vecino sacó algo al mercado y le está yendo bien, entonces yo también lo voy a sacar al mercado para que me vaya bien. Resulta que no, que hay que hacer la investigación, hay que saber exactamente a qué es lo que yo le apunto, porque tal vez mi vecino está sacando un producto con un objetivo ya claro, ¿sí? Y yo que le voy a copiar, entonces le copio lo que alcanzo a ver, pero no sé exactamente a fondo qué hay detrás de ese producto, cuál fue la investigación que se hizo. Por eso es que ustedes ven que las copias no funcionan. En la mayoría de los casos no funcionan porque cada producto que se saca al mercado pues tiene una investigación detrás, saber a quién va dirigido, quién es el cliente y más que el cliente, porque aquí cabe resaltar que una cosa es el cliente y otra cosa es el usuario. Entonces aquí es más el usuario. ¿Cuál va a ser el usuario? ¿Cuál va a ser la persona que va a tener ese producto y cuál es el uso que le va a dar a ese producto? En el proceso de diseño de modas, pues ya sabemos, ¿verdad?, que es la creación de prendas de vestir para hombres, para mujeres, para niños, ¿verdad? Pero debemos también saber nosotros cuál es ese nicho de mercado al que le estamos apuntando, ¿sí? Si son mujeres, entonces, ¿qué rango de edades? ¿Sí? Entonces, mujeres entre los 18 y 25 años, de los 25 a los 35, 40 años, ¿sí? De los 40 a los 60 años. Cada uno de esos nichos de mercado o cada una de esas partes, digamos, es diferente, ¿sí? Por tanto, yo debo investigar qué es lo que usa esa población. Ahora, yo puedo tomar uno de esos segmentos de mercado, pero aún así, aunque sean de 18 a 25 años, por ejemplo, tienen diferentes gustos. Hay unas tendencias en el mercado que nosotros tenemos que prestarle atención, ¿sí? Entonces, habrán mujeres de 18 a 25 años que su rol es estar en una oficina trabajando todo el día y entonces ellas tendrán una necesidad puntual. Habrán otras que estarán en la universidad hasta ahora y tendrán una necesidad puntual con esa prenda que nosotros le estamos ofreciendo. Entonces, hay que hacer esta investigación, hay que empezar a reconocer cuál es esa necesidad a la que le vamos a apuntar, ¿sí? Ya habiendo segmentado el mercado, cuál es esa necesidad a la que nosotros le vamos a apuntar. Entonces, una mujer que está en la oficina, ¿sí? Tendrá una necesidad de estar formalmente vestida, ¿sí? Pues usará zapatilla tal vez,
entonces su ropa debe ir de acuerdo a esa vestimenta, ¿verdad? Y tendrá que hacer uniformidad. Pero si va a ser tal vez una mujer universitaria, entonces esa mujer va a tener un tipo de ropa un poco más deportiva, un poco más cómoda, ¿sí? Ella como va a estar, digamos que estará en tenis tal vez, entonces pues si yo le apunto a ese mercado, tal vez no voy a diseñar para ellas minifaldas, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconocer cuál es esa necesidad de nuestro nicho de mercado. Y luego de que hayamos hecho la investigación y que tengamos el reconocimiento de esa necesidad, pues vendrá la ideación, ¿sí? Vendrán todas las ideas que a ustedes les llegue a la mente, por muy locas que sean, ténganlas ahí, porque las grandes ideas surgen de esas pequeñas ideas que en algún momento cuando estábamos tomando un café, cuando estábamos leyendo un libro, cuando íbamos al mercado, cuando cualquier actividad que estábamos haciendo en el día, llegó una idea y esa puede ser la gran idea. Entonces vayamos ahí teniéndola presente. Luego de ese proceso de ideación, pues el diseñador empieza a hacer el prototipo, la muestra, ¿sí? Y ese prototipo y esa muestra tendrá que tener unas pruebas de uso. Yo no puedo ser, pues perdónenme la expresión, pero yo no puedo ser irresponsable de sacar al mercado un producto al que no le he hecho una prueba de uso, ¿sí? Entonces, yo diseño una blusa y digo, no, eso es talla 8 y la saco al mercado como talla 8, pero no proceso, no le da para su función, no se puede, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo tengo un segmento de mercado que son, que digamos, que son laboratorios clínicos, y entonces me pidieron batas de dotación, y la bata realmente parece es un vestido de licra porque queda súper ajustada, entonces no se puede, ¿sí? No se puede porque la función de una bata no es esa, no es formar el cuerpo mientras está en el laboratorio, no, ¿sí? Entonces, por eso se hace la investigación, por eso se hace el reconocimiento de la necesidad y se empiezan a plasmar las ideas claramente, porque ¿quién dice que usted no puede reformar una bata de laboratorio? Claro que sí, pero que eso vaya de acuerdo a esa necesidad y a esa investigación que usted hizo. Luego entonces viene para un diseñador de modas el proceso creativo. Entonces, ¿qué es ese proceso creativo? Es la realización de un producto. Entonces, que ya sabemos que cada diseñador tiene un rol y eso depende del mercado objetivo y el tipo de producto que desea ofertar, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos hablando del diseñador de modas. ¿Cuál es el proceso creativo para un diseñador de modas? Pues primero habrá un briefing. ¿Qué es un briefing? Es tomar toda esa información que ustedes recopilaron, llámese de una investigación de mercado, llámese de una encuesta, llámese de una reunión con el cliente, llámese que ya es una información puntual que le entregó el cliente, ¿sí? Ese es el briefing, es toda esa información que ustedes puedan tener respecto a la necesidad del cliente, del usuario, ¿sí? Y el producto que vayamos a realizar. Luego, entonces, ustedes irán a apuntar todas esas necesidades, ¿sí? Y empezarán a pensar, ¿cómo puedo yo hacer para suplir esa necesidad? Entonces, ya teniendo el briefing, apuntando ustedes esas necesidades, ¿sí? Recuerden, siempre les he hablado, es importante documentar toda la información que más puedan ustedes documentar, porque yo voy a una reunión con el cliente me dice, vea, José Daniel, necesito A, B, C, D, ¿sí? Y yo allá le entendí, muy bien, sí, señor, sí, claro, sí, sí.
Y luego que no apunté, me voy para el taller, voy a empezar a pensar en ese producto que voy a realizar y resulta que no me acuerdo. ¿Qué fue lo que me dijo? Y empiezo a dudar respecto al producto que voy a realizar, ¿sí? Y no puedo dar ideas claras porque no tengo información clara de qué es lo que requiere el cliente. Pues luego de empezar a pensar en todo eso, que ya viene esa información que ya viene del cliente o del usuario, empiezo a idear. Empiezo a idear cómo todo eso que yo creo que podría solventar esa necesidad se podría producir, ¿sí? Cómo todo eso que yo creo que podría solventar esa necesidad se va a usar, ¿sí? Acuérdense que hay que pensar en el uso de ese producto que vamos a diseñar. En este caso, pues serán prendas de vestir en algunos casos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el uso que se le va a dar a esa prenda? No es lo mismo que yo diseñe una blusa que se va a usar 10 horas al día, ¿sí? Y que entonces los materiales tendrán que ser, ahora también más adelante lo veremos, tendremos que tener en cuenta la demografía, es el lugar en donde va a estar o donde se va a estar usando ese producto. Entonces, si la van a tener 8 horas al día, 10 horas al día puesta, y hace mucho calor en ese lugar donde lo van a usar, pues qué tipo de materiales voy a usar, ¿sí? ¿Cuál va a ser el modelo que creo yo que pueda suplir esa necesidad? O si es al contrario, si hace mucho frío, pues entonces ya ustedes empezarán, porque aquí no es simplemente empezar a crear por crear, sino a tomar del briefing, es decir, de la información que yo pude recopilar y que apunté, ¿sí? Y que me puso a pensar en lo que podría ser, ¿sí? Empezar a idear ese producto. Entonces, luego ya vendrán, después de idear en el proceso creativo, pues vendrá la producción, ¿verdad? Empezaremos a producir, pero como lo veíamos anteriormente, primero, antes de producir, nosotros vamos a hacer un prototipo y le vamos a hacer pruebas de uso. Entonces, este proceso creativo es lo que ustedes empezarán ya a manejar en sus empresas. José Daniel, pero es que yo no soy diseñador de modas ni pretendo serlo. No, yo tampoco soy diseñador de modas ni pretendo ser diseñador de modas, pero yo tengo que tener idea de qué es lo que le voy a exigir a mi diseñador. Yo no le puedo decir a mi diseñador, quítele esa manga, póngasela más larga o hágasela más corta. No, usted tiene que saber que hay un proceso creativo y que eso no fue que él se lo inventó porque sí, sino porque viene de un briefing, viene de una información entregada por el cliente, por el usuario, por el mercado, de algún lugar llegó esa información y es ahí de donde sale ese diseño, ¿sí? Entonces, puede ser que usted no vaya a ser el diseñador, pero sí debe tener claro, eh, uno, cómo yo voy a controlar el proceso de diseño. Dos, eh, cómo yo le puedo exigir a la persona que está realizando ese proceso, ¿sí? Desde dónde y por qué le podría exigir realizar cambios en ese producto. Ahora sí, entonces entremos a lo que es el diseño de modas. Entonces, el diseño de modas es ese proceso donde se le da rienda suelta a la imaginación y a la creatividad para producir prendas de vestir. Prendas de vestir que satisfagan una necesidad. Ustedes pueden, si quieren ver desfiles de moda en donde se presentan productos que ustedes van a decir, pero ¿quién se pone eso tan feo? ¿Quién usa ese, en algunos casos lo he escuchado, ¿quién usa ese mamarracho? O sea, ¿quién se va a poner eso? Resulta pues que no todas las prendas que se sacan en los desfiles de moda son para ventas y también hay personas pues que tienen alto poder adquisitivo y tienen la necesidad
según ellos, de verse diferente a todos los demás. Entonces, ellos usarán ese tipo de prenda porque es una necesidad puntual que pudo ver el diseñador o el investigador de mercado, ¿sí? Pero pues también en el diseño de modas nosotros tenemos que tener en cuenta pues muchos otros temas como la pirámide de Maslow, ¿sí? En donde, en donde nosotros tendremos que ver si nosotros le estamos apuntando a la base de la pirámide, es decir, si le estamos apuntando a las personas de un recurso económico un poco más bajo, o si le estamos apuntando a personas de clase media, o si le estamos apuntando a personas de clase alta, ¿sí? Y de ahí vendrá entonces en el proceso de diseño, vendrá si nosotros podemos realizar la idea que tenemos, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo diga, voy a diseñar para la base de la pirámide, ¿sí? Y use materiales súper costosos, con procesos muy, digamos que un poco más tediosos, ¿sí? Con bordados súper exclusivos, ¿sí? Cuando sabemos que el mercado al que yo le estoy vendiendo es de la base de la pirámide, es decir, de personas de escasos recursos económicos, ¿sí? O en el caso contrario, pretender entonces llevar un producto a un mercado de clase alta donde hay un poder adquisitivo de pronto un poco más grande o elevado y llevar cosas que se pueden encontrar en cualquier parte y que digamos sin desmeritar pues ningún producto, pero que son prendas que usted las puede conseguir muy, muy económicas y pretender llevarla a ese mercado y venderlas súper costosas, porque entonces, uy, aquí nos hicimos el super negocio, porque la estamos realizando a un precio muy, muy bajo y entonces lo vamos a pretender como ellos tienen plata, entonces que nos lo compren a ese precio más elevado, pues resulta que tampoco, ¿sí? Entonces, todas esas cosas tienen que encajar, ¿sí? En esa investigación, en todo ese proceso del que venimos hablando, para que ese diseño de moda que usted pretende llevar al mercado, pues dé los mejores resultados. No sé si voy muy rápido, si voy bien hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, sí, vamos muy bien, José Daniel, muy bien. Bonita explicación. Gracias. Entonces viene acá el dolor de cabeza para muchos. ¿Y qué es la investigación de mercados? ¿Sí? Pero que es una herramienta súper necesaria para poder garantizar el éxito en las ventas. Porque no es lo mismo, como les decía, sacar un producto que a mí me parece bonito, que se lo vi al vecino y entonces a él le está yendo muy bien, entonces yo también lo voy a sacar, ¿sí? Que tener un producto apuntándole a un usuario, a un cliente, ¿sí? Con base a esta investigación que se hizo. Entonces, la investigación de mercados tiene estos 5 puntos importantes, ¿sí? Estos 5 puntos importantes hacen parte también de una herramienta que tal vez ustedes la hayan usado o la hayan escuchado nombrar, que se llama Canvas. Entonces, esa herramienta Canvas, dentro de muchas otras cosas, tiene que estos 5 puntos importantes para atender un mercado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos 5 puntos? La relación con el cliente. Pues, ¿cómo se relaciona mi producto con el cliente, con esa necesidad que tiene, con eso que nosotros pudimos detallar, ¿sí? Observar, ¿sí? Entonces, luego viene el segmento de mercado. Entonces, como les decía, yo puedo decir que mi mercado van a ser mujeres o
o van a ser hombres, ¿sí? O van a ser niños, ¿sí? Pero luego entonces tendré que decir, sí, mujeres que están ubicadas ¿dónde? Sí, no, que están ubicadas en Colombia. Ah, ok, ¿sí? ¿En qué parte de Colombia están ubicadas esas mujeres? Porque no es lo mismo venderle ropa a mujeres que están ubicadas en Nariño, por ejemplo, ¿sí? Que irle a vender ropa a mujeres que están ubicadas en, no sé, Santa Marta, puede ser, en la costa, ¿sí? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tendremos que tener en cuenta, uno, pues los gustos, ¿sí? Sus culturas, sus formas o su vida diaria, digamos. También entonces, pues las mujeres de un lugar no tienen la misma estatura que las mujeres de otro lugar, ¿sí? Entonces, nosotros tendremos que empezar a segmentar el mercado. Ya habíamos dicho que parte de esa segmentación también es, no vamos a abarcar, por ejemplo, tomamos las de Nariño, entonces todas las mujeres de Nariño, no, ¿sí? Entonces, ¿de qué edades a qué edades vamos a apuntarle, ¿sí? Si vamos a hacer nosotros pantalones para dama, entonces, ¿de qué edades a qué edades? Porque entonces los pantalones para las mujeres de 15 a 25 años de pronto podrían ser un poco más ajustados, tal vez descaderados, ¿sí? Bueno, ya descaderado o a la cintura, veremos algo también que son tendencias y tendremos que ver según en la moda actual, con las tendencias actuales que se está moviendo, si el descaderado o el pantalón a la cintura. Eso por un lado. Por el otro lado, pues entonces tendremos que ver la cultura de las mujeres en Nariño, ¿sí? Que fue lo que dijimos que íbamos a apuntarle. Entonces, si usan más el descaderado o el pantalón a la cintura, ¿sí? Y como mi segmento es de 15 a 25 años, pues entonces podría ser un pantalón más ajustado, ¿sí? Pero si tal vez es un segmento de 35 a 50 años, entonces tal vez las mujeres no usan el pantalón tan descaderado, tan ajustado, ¿sí? Y si ese segmento de mujeres trabajan, ¿sí? Están en una oficina, pues será diferente a un segmento de mujeres amas de casa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que nosotros vamos a tener en cuenta para poder diseñar y es la información que nos arroja la investigación de mercados, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a empezar a investigar cuántas mujeres en Nariño son o están entre las edades de 15 a 25 años.